buenas tardes. Mi nombre es Iván Ulises Figueroa Encinas. Yo les voy a hablar un poco de las características de los hongos y algunos ejemplos clínicos de enfermedades que estos producen. La micología es una rama de la biología, el cual es especialista en estudiar los hongos. Las características de los hongos es que son organismos eucariotas, son aerobios. Estos son microscópicos o macroscópicos. O sea, se pueden ver a simple vista o algunos tipos de hongos no. La nutrición de estos es a través de la digestión de enzimas. Los hongos también poseen pared celular, está compuesta principalmente de quitina. También poseen crestas mitocondriales en su placa. La membrana celular está constituida por ergosterol. Su forma de reproducirse es asexuada y sexuadamente. Por otra parte, los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los hongos unicelulares están formados por células aisladas, son redondas o ovaladas, denominadas levaduras. Y los hongos pluricelulares están constituidos por células alargadas y que crecen por extensión de sus extremos, o sea, son más alargadas y los otros son en forma de, o mejor conocidos como levaduras. Algunos ejemplos clínicos de enfermedades causadas por hongo son las siguientes. La primera que les voy a mencionar es candidiasis. Esta es una infección provocada por un hongo que se manifiesta principalmente en la boca y genitales, ya sea en las personas masculinas o femeninas. El otro es hongo de playa. Es un tipo de micosis causada por el hongo, que produce una sustancia que impide que la piel produzca melanina cuando ésta se expuesta al sol. La otra es tiña curil. Es una micosis causada por un hongo, siendo más frecuente en personas obesas, atletas o personas que usan su ropa apretada. Esto causa que es un ambiente caliente o húmedo y pues la mayor parte de los hongos es su hábitat, es en un ambiente húmedo o que esté caliente. Bueno, mi nombre es José Antonio Ibarra Noriega y yo les voy a hablar de Aspergillus. Pues, ¿qué es el Aspergillus? Pues es uno de los principales hongos productores de micotoxinas. Son metabólicos secundarios producidos y secretados por el hongo durante el proceso de degradación de la materia orgánica. El Aspergillus pues es un hongo filamentoso y alino ubicuo, productor de enfermedades de distribución universal. Estos crecen en cualquier tipo de sustrato, especialmente en suelos y materias en descomposición. Se dice que es termotolerante y puede vivir entre los 12 grados centígrados y los 57 grados centígrados, y las esporas a los 70 grados centígrados. Las vías de entrada son principalmente las vías respiratorias, la mucosa, parental y digestiva. La patogenia del Aspergillus es un ejemplo de lo que denominamos patógeno oportunista, es decir, que suele afectar a personas con mecanismos de defensas comprometidos. Entre los factores de patogenicidad de este hongo se encuentra pues uno de los puntos es el pequeño tamaño de sus conidios, que permite que sean aspiradas y que pueda causar infección en los pulmones y en los senos paranasales. Su capacidad de crecer a los 37 grados, lo que le hace idóneo para afectar al ser humano. Su capacidad de adherencia a superficies epiteliales y posiblemente endoteliales
y su gran tendencia a invadir los vasos sanguíneos. La producción de un gran número de productos extracelulares tóxicos para la célula de los mamíferos pues es la elastasa, la restrictosina y la fumigatoxina. Las manifestaciones clínicas pues es esencial reconocer que el aspergilo puede ser una colonia causar enfermedades alérgicas, infecciosas local o ser responsable de cuadros invasivos de gran gravedad. Puede producir diversas infecciones, pues como lo son la onicomicosis, la otomicosis, sinusitis alérgica, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la aspergilosis pulmonar invasiva, la aspergilosis pulmonar necrosante crónica, sinusitis, otra como endocarditis, aneurisma, osteomelitis, entre otras. El tratamiento pues se ha confinado ciertos tratamientos según la infección que el aspergilo ocasione. Pues la otomicosis se trata mediante la limpieza del conducto auditivo y con medidas correctoras de los factores locales predisponentes. La aspergilosis es con frecuencia tratada quirúrgicamente, sobre todo cuando se acompaña de hemoptisis o invasión local. Cuando el procedimiento quirúrgico es contraindicado o en casos leves. El tratamiento con itraconazol ha dado buenos resultados. El itraconazol pues viene siendo otro fármaco activo frente a aspergilosis, que puede utilizarse bien como un tratamiento de primera línea o como un tratamiento de consolidación tras la administración inicial de la anfotericina B. Esto pues se ha utilizado también en combinación de anfotericina B con otros antifúngicos como la 5-fluoroxitocina o con rifampicina, aunque no hay resultados concluyentes. En caso pues de la endocarditis, la sustitución valvular es el tratamiento de elección, mientras que la endoftalmitis es necesario practicar una vitrectomía y administrar anfotericina B intravitrea y sistémica. El tratamiento quirúrgico de otra aspergilosis invasiva depende tanto del estado inmunológico del paciente como de la forma clínica. Bueno, el histoplasma pues viene siendo un hongo dismórfico térmico con crecimiento filamentoso. Son hongos unicelulares redondos con pared lisa y fina. La principal vía de entrada del histoplasma es la vía respiratoria, la percutánea y a través de la mucosa. La histoplasma se encuentra principalmente en suelos ricos en nitrógeno, contaminados en guano de ave y murciélago, y normalmente en espacios cerrados como cuevas, minas, túneles y construcciones abandonadas, pero también en espacios abiertos como parques públicos que están contaminados con excremento de aves y murciélagos. El histoplasma capsulatum se considera un hongo dismórfico. Constituye una micosis endémica que presenta un comportamiento oportunista. Su modo de transmisión es principalmente respiratorio, por la inhalación de conidios presentes en la naturaleza. El cuadro clínico puede variar desde infección asintomática hasta cuadros graves diseminados, sobre todo en pacientes con SIDA.
trasplantados o con neoplasia hematológica. El diagnóstico del hongo se obtiene de fluidos orgánicos o tejidos o el cultivo de material biológico y la serología. La patogenia de la histoplasmosis pues la podemos definir como la infección causada por hongos dismórficos. El histoplasma capsulatum var capsulatum es una enfermedad sistémica que afecta el sistema fogomonocitario y retículo endotelial. La defensa óptima del huésped contra el histoplasma capsulatum requiere interacción entre los macrófagos y las células T. Los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben terapia inmunomoduladoras e inmunosupresoras pueden tener un mayor riesgo de histoplasmosis, lo cual ha sido escrita en reportes de casos. La enfermedad disemina generalmente ocurre en inmunocomprometidos, particularmente en lactantes, infecciones por VIH, patologías oncológicas, trasplantes de órganos sólidos, trasplantes de células madres hematopoyéticas, tratamiento con corticosteroides, metotrexato o antagonistas del factor de necrosis tumoral o deficiencia congénita de las células T. Las manifestaciones clínicas, pues la mayoría de los pacientes expuestos a, a este tipo de hongo permanecen asintomáticos o desarrollan solo síntomas leves comunes a otras enfermedades difíciles de diferenciar. Sin embargo, los síntomas principales incluyen pues fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, pudiendo afectar a varios órganos o ser focalizados. Pues más comúnmente en el sistema reticuloendotelial, o sea, la piel, el tracto gastrointestinal. El tratamiento. En las formas graves, el tratamiento más adecuado pues, es la anfotericina B. Incluso su forma liposomales, por la facilidad de aumentar la dosis para potenciar el efecto fungicida de 0.6 a 1 miligramo por kilo de peso corporal al día durante 2 a 6 semanas. El intraconazol se usa para formas moderadas de la histoplasmosis y después de iniciar una terapia con anfotericina B. El fluconazol se utiliza en aquellos pacientes que no toleran el intraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos por kilo durante 6 meses y luego 100 miligramos por día, y es efectivo en el 70% de los casos según los estudios de pacientes con histoplasmosis diseminada. Los cuidados del personal para evitar la propagación de estos agentes pues deben de tener el uso de equipo de protección personal, incluyendo guantes y cubrebocas. El lavado de manos en los 5 momentos que ya conocemos. La limpieza de los utensilios de trabajo, termómetro, estetoscopio, baumanómetro. Colocar al paciente de alto riesgo en un ambiente protegido que reúna las condiciones adecuadas. Inspección de rutinaria de los sistemas de ventilación de las áreas con pacientes de alto riesgo. Minimizar el tiempo que los pacientes de alto riesgo estén fuera de sus habitaciones para el procedimiento del diagnóstico. Dadas las características crónicas del padecimiento y la amplia distribución de triatomas vectores en todo el país, es difícil aseverar el sitio de infección.
No obstante, el mayor porcentaje de casos agudos en el periodo han sido reportados por el estado de Morelos, que cuenta con el 53.4%, eso vendrían siendo unos 132 casos, seguido de los estados de Veracruz con un 17.4%, que son unos 43 casos. También está Jalisco con 6%, que son 15 casos. Está Hidalgo con el 4%, que son 10 casos. 16 estados más reportan de 1 a 6 casos. El 36.8% del total de casos prevalentes, que vendrían siendo 63 casos, son manifestaciones crónicas como cardiopatías y megas digestivos. Fue reportado por el estado de Veracruz, seguido por Morelos con 18.9, que vendrían siendo 33 casos, Guerrero con 18.7, que son 32 casos, y Jalisco con el 2.9%, que son 5 casos. Michoacán, Puebla, Oaxaca y Sonora registraron un caso cada uno en el periodo de 34 casos de los 45 reportados en el año 2003. No se informa el estado de procedencia. En el año 2012 se reportaron en México 830 casos de enfermedad de Chagas, 7 agudos y 823 crónicos. En sí no existe reporte de casos nuevos con manifestaciones crónicas. La tasa de incidencia es de 0.70 casos por 100,000 habitantes, se podría decir, la más alta desde el año 2000. La enfermedad de Chagas o Trypanosomías americana es causada por la Trypanosoma cruzi, que es un protozoario flagelado que se transmite al hombre en forma natural por insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae. La infección en el humano es adquirida principalmente por la penetración transcutánea del parásito presente en las excretas de insectos hematófagos infectados. Otros mecanismos que serían menos frecuentes son los trasplantes de órganos, otros tejidos no sanguíneos, la transfusión materno-fetal, los accidentes de laboratorio, la ingestión de artrópodos infectados, de carne cruda o insuficientemente cocida, y de alimentos o bebidas contaminadas. El ciclo biológico natural de esta enfermedad están involucrados, además del hombre, el artrópodo transmisor, gran número de especies de mamíferos infectados. Cuando el transmisor se alimenta de un mamífero infectado, ingiere junto con la sangre al parásito circulante. En la luz del intestino se multiplica y se desarrollan hacia tripomastigotes metacíclicos que salen junto con las deyecciones, atraviesan la piel o mucosas e infectan al mamífero. El tipo de población afectada prácticamente afecta a todo tipo de grupos,